preguntas supongo quedarán para el final, ¿vale? Espero que veáis todos la presentación de forma correcta. Entonces, bueno, para comenzar, como todos sabemos, el cáncer de páncreas pues es uno de los tumores que tiene una mortalidad muy alta. Como vemos, el incremento de supervivencia es muy lento. Tenemos un 12% de supervivencia global en los 5 años. Esto tiene que mejorar, está claro. Entonces, para ello los cirujanos tenemos un rol muy importante. Hay que tener en cuenta que la supervivencia está relacionada a que el paciente tenga la opción de tener una resección del tumor, pero siempre con quimioterapia. Como sabemos, puede ser esta quimioterapia, digamos, como quimioterapia neoadyuvante o adyuvante, según el escenario, pero en todo caso, si el paciente no es capaz de tener estos dos abordajes, pues el tratamiento habrá sido incompleto, ¿sí? Con lo cual, sobre todo, esto para los cirujanos es un aviso a que el paciente tiene que tener una cirugía segura. Por otro lado, vemos que la mayoría de tumores, desafortunadamente, al diagnóstico, digamos que no son un estadio resecable puro, el 40% son metastásicos y el otro 40% irresecable, en asterisco, porque como ya iremos hablando y como también seguro que ya estáis al tanto, los tumores localizados hoy en día, el sinónimo, la definición de irresecabilidad es un concepto más quirúrgico que de un estadiaje radiológico. Entonces, tal y cual lo conocemos, estamos familiarizados, a nivel local, los tumores localizados pues, se clasifican en resecable, borderline resecable o localmente avanzados. Entonces, hoy en día además existen diversos, digamos, criterios para clasificar, digamos, a los pacientes en estadios borderline de tipo biológico, es decir, siguiendo criterios no solo anatómicos, sino también de la biología, como puede ser un marcador tumoral CA19 más de 500, un estado funcional del paciente pues deteriorado o la presencia de ganglios linfáticos. Entonces, a pesar que tengamos un criterio radiológico de resecable puro, si reunimos esos otros criterios, el enfermo también será considerado como borderline, digamos, como criterio biológico, por lo tanto le recomendaremos neoadyuvancia. Y luego el estadio localmente avanzado, donde hay más afectación vascular, sea venosa o arterial, y clásicamente catalogado como irresecable por las guías, pero hoy en día, como he mencionado, realmente no es irresecable, simplemente localmente avanzado. La irresecabilidad vendrá dada por el cirujano. Entonces, con lo cual, esta es la clasificación que tenemos actualmente, ¿sí? Y como todos sabemos, pues hay que intentar incrementar el ratio el número de pacientes en estadio borderline, que idealmente se deberían resecar casi todos, e incrementar la resección en los estadios localmente avanzados. ¿Sí? Como sabemos, el estadio localmente avanzado pues, es un espectro también, digamos, de complejidad. Habrán casos que van a ser localmente avanzados según la clasificación NCCN, por mencionar la más frecuente, la que usamos nosotros en nuestro centro, y que igual sean fácilmente resecables, mientras otros van a ser, digamos, más complejos. Entonces, para el cáncer borderline y localmente avanzado, ¿no? Está ampliamente aceptado que debemos dar tratamiento neoadyuvante previo a una resección quirúrgica. La razón más importante, digamos, es el control de la enfermedad micrometastásica oculta, ¿sí? Es decir, que no es el objetivo reducir el tumor, no es el objetivo, digamos, en sí lograr una respuesta como tal, digamos, radiológica, sino es control de la enfermedad micrometastásica. Con lo cual, la valoración inicial, digamos, cuando tenemos el estudio de tomografía, nosotros podemos anticiparnos a decir, este tumor, por ejemplo, tiene las opciones de ser resecado, ¿no? Independientemente de que luego, tras la neoadyuvancia, esté estable, esté igual. Nosotros en nuestro comité es lo que hacemos. Vemos un estadio localmente avanzado, podemos ver que tenga múltiples afectaciones arteriales y el paciente, digamos, tiene un estado funcional, una edad, digamos que no es un paciente pues, mayor, dependiendo, luego hablaremos si queréis de esos criterios, pero si el paciente está en condiciones, independientemente de que luego reduzca o no el tumor,
vamos a considerar a este paciente candidato a exploración, ¿sí? La exploración quirúrgica realmente es el último, digamos, punto de inflexión para decir que un tumor es irresecable. Sí, en última instancia somos nosotros los cirujanos quienes vamos a catalogar de irresecable un paciente. Obviamente habrán luego casos que tienen una expectación demasiado extensa probablemente y que tampoco no ha tenido una buena respuesta a nivel biológico. ¿Sí? También hay que esperar en ese sentido pues, que el marcador tumoral acompañe ¿no? a una adecuada respuesta al tratamiento, sobre todo en casos localmente avanzados. Si el marcador tumoral se incrementa o no disminuye, algunos autores dicen más del 50%, nosotros la verdad que es un paciente joven, con que veamos una tendencia a la respuesta, le damos el margen, la oportunidad de resección, pero está claro que si el marcador tumoral en lugar de disminuir pues se incrementa, probablemente digamos estamos ante un mal caso, ¿no? Para poder resecar. Vale. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Obtener un margen de resección libre, ¿sí? Esto es un hipotético en un tumor borderline localmente avanzados, incluso en tumores resecables, porque hoy en día ya sabemos que no vamos a contraindicar cirugía en ningún caso en el cual probablemente tengamos una resección R1, digamos, sobre todo de no contacto, porque ya está ampliamente demostrado y hay muchas series ya hoy en día, desde hace pocos años que están publicadas, que tumores borderline localmente avanzados, digamos, si han podido ser resecados, van a vivir más que a quienes no se resecan. Y número 2, el margen es simplemente manifestación de la biología de ese tumor, no es, digamos, la capacidad del cirujano, digamos, de que si lo hace bien o lo hace mal. Y también depende mucho de la valoración del patólogo, es decir, que nuestros patólogos son, digamos, muy exquisitos, es decir, hacen una valoración muy detallada y, por ejemplo, una invasión perineural de un nervio que esté a 2 centímetros del tumor, pero justo en el margen de resección, esa invasión, digamos, perineural ya nos positiviza el margen, ¿no? Entonces, esto un poco para poner en contexto. Luego también está claro que la linfadenectomía, pues como mínimo, ¿no? Deberíamos obtener 14 ganglios, una mortalidad baja, en torno a un 3,5%, esto es lo que se escribe en centros de excelencia, y luego pues saber tratar las complicaciones, ¿no? Y que el paciente pueda completar el tratamiento adyuvante. Entonces, a la realidad es lo que hemos dicho, realmente la mayoría de resecciones no podrán ser R0, que la linfadenectomía regional esto sí que tendría que ser en todos los casos y que las tasas de complicaciones, pues en casos resecables o localmente avanzados, incluso se reportan entre un 8 a un 11% o más según el centro y si incluye resecciones arteriales, pues este porcentaje podría ser más. Y que luego pues, las complicaciones postoperatorias en este grupo borderline localmente avanzado pues es más alta, ¿sí? Y además que luego si hay que completar algún tratamiento de quimioterapia posterior es más difícil porque están en un estado funcional que no es el correcto. Con lo cual, como cirujanos, pues tenemos que ayudar a incrementar esa tasa de resección en estos tumores, lo cual no es fácil, por lo tanto hay que especializarnos en ello y pues ir más allá, vencer nuestros miedos, lo diría yo. Entonces, en general, es importante, digamos, que tengamos en conocimiento aquí varios conceptos, ¿no? Y que hoy en día todo esto ha sido, bueno, promovido por diversos grupos, sobre todo, ¿no? La escuela alemana, también tenemos en Italia, digamos, la escuela de Ugo Boyi, también en Japón, es decir, abordajes radicales, digamos, que nos permiten lograr extirpar estos tumores complejos, ¿no? Entonces, sobre todo hay que manejar técnicas de resecciones venosas complejas, resecciones arteriales, resecciones, digamos, con injertos, técnicas de disección periadventicial, ¿vale? Para evitar siempre que sea posible una resección arterial, a veces eso no va a ser posible, y luego lo que se llama la limpieza del triángulo, ¿sí? Ahora os comentaré más en detalle. Entonces, digamos, lo que es el arte de Pierce Approach, que muchos ya lo habéis, bueno, probablemente ya estáis familiarizados con esta técnica, básicamente es que nosotros sepamos abordar la arteria mesentérica, ¿sí? Desde diversos, digamos, en diversos frentes, ¿no? Podemos abordarla, digamos, nosotros solemos hacer un abordaje posterior por el mucinado, también puedes abordarlo, digamos, por la cara lateral derecha, por el TRICE, ¿no? Es decir, por el lado izquierdo, puedes hacerlo transmesocolónico, puedes hacerlo por la vía anterior también, digamos, por el borde infrapancreático y seguir toda la cara anterior, también por el borde superior. Hay diversas maneras de hacerlo, esto es muy importante porque
Te permite, en caso sobre todo de afectación de arteria mesentérica, si ves que si no te planteas una resección arterial, pues entonces valorar la viabilidad de resección, disecando toda la arteria, y si ves que el tumor se libera y lo ves que puedes extirparlo sin necesidad de resección, si es el planteamiento que tienes, pues entonces se podrá, digamos, puedes decir que es un tumor resecable y sin haber hecho ninguna maniobra de no retorno, ¿sí? También es importante porque te permite hacer resecciones vasculares venosas complejas, luego lo explicaré. Luego tenemos lo que es la resección del mesopáncreas, sobre todo, pues que digamos que hoy en día lo que se sabe, ¿no?, que es una vía de irradiación del tumor. Sabemos que el mesopáncreas es todo el tejido linfoneural que comunica, digamos, el proceso uncinado con la arteria mesentérica y también la base de la aorta, y pues entonces hay que liberar todo ese tejido desde, digamos, el plano 3 de Inoue, que fue quien lo describió, es decir, pelar la arteria, como se diría anteriormente, de forma clásica. ¿Vale? Entonces, esto es un, digamos, caso nuestro, y aquí se ve la arteria mesentérica, ¿no?, en la origen de la aorta y en la parte distal. Entonces, luego es más fácil, todo esto sería el mesopáncreas, que luego es lo que tenemos que liberar. Hay diversas vías de abordaje, como os he explicado, ¿no?, es decir, la vía posterior, vía anterior, vía inferior, vía por el trach, digamos, la banda izquierda, mesocolónica, lo que hemos estado explicando. Y luego, en general, pues nos permite un menor tiempo quirúrgico, sobre todo en casos, digamos, que son tumores grandes y complejos, una menor pérdida de sangre. También está, digamos, hay estudios que lo han demostrado, menores tasas de fístula pancreática, y luego aparentemente menores tasas de retraso del vaciado, menor estancia postoperatoria, pero sobre todo mayor tasa de margen, digamos, R0. Esto nosotros también lo hemos visto en nuestra serie, y esto es fácil porque te acercas más a la arteria. Probablemente los demás resultados pueden ser controvertidos según cada serie. Otro principio básico es lo que hemos hablado, digamos, no lo que sería la limpieza del triángulo. El triángulo se define como el espacio, ¿no?, lo veis aquí, que se delimita entre la vena mesentérica, la arteria mesentérica, y la arteria hepática. Entonces hay que limpiar todo el tejido linfoneural, ¿no?, es decir, que incluye ganglios, tejido linfoneural, el ganglio celíaco también, el plexo, digamos, nervioso que está ahí. Obviamente el paciente luego va a tener secuelas como la diarrea, pero ya existen, digamos, estudios, ¿no?, que demuestran que, pues como he comentado, ¿no?, la vía neural es una vía de diseminación también, además de la, digamos, linfática y ganglionar que ya conocemos. Y entonces, a pesar que tengas el tumor localizado en una zona que estaría lejos de los ejes arteriales, ¿no?, pues entonces puede haber esa diseminación, y es la manera de disminuir la tasa de recaídas locales, ¿sí? Y sobre todo, pues esto en conjunto con otros abordajes como el de disección periadventicial disminuirá la tasa de resecciones arteriales. Es lo que hemos comentado aquí. Digamos que hay una mayor tasa de recaptación de ganglios linfáticos, ¿sí?, y sobre todo una mayor tasa de, digamos, margen R0, ¿vale? Entonces, es verdad que hay más, por ejemplo, en este estudio encontraron, digamos, que hubo mayor pérdida, digamos, sanguínea, pero probablemente que también son procedimientos que asocian resecciones vasculares en la mayoría de los casos, y tiempo quirúrgico más largo, eso es cierto, además de estar ahí unos minutos más seguro limpiando toda la zona del triángulo. Aquí en este estudio sugieren, pues, igual realizar estudios prospectivos, sobre todo en cáncer resecable, pues sí que puede ser igual controvertido, ¿no?, hacer toda esta liberación del tejido periarterial, pero nosotros de rutina siempre lo hacemos en cáncer, digamos, resecable localmente avanzado y borderline, en PDAC confirmado. En otro tipo de patologías no lo realizamos. Luego, la disección periadventicial, el principio básico es que rara vez, digamos, que el tumor va a infiltrar, la capa muscular va a infiltrar la adventicia, ¿sí? El escenario 1, el A, que veis aquí, es lo más frecuente. Entonces, con lo cual es una justificación para intentar liberar el tumor desde el plano de la adventicia, ¿sí?, con lo cual disminuir la necesidad de resecciones arteriales. Pero hay que tener en claro pues que esto también tiene un poco de trampa, ¿no?, porque cuando haces estas técnicas siempre tienes que estar preparado ante una posible resección, porque hacer esta maniobra te puede sangrar la arteria, y entonces has de estar seguro que el paciente que estás haciendo este procedimiento también es un candidato de resección arterial en el caso que lo necesitarás por una lesión traumática, ¿vale? Pero sí que con esto es verdad que puedes evitar
resecciones mayores. Nosotros, sobre todo en la arteria mesentérica, sí que digamos que lo hacemos con mucha frecuencia. La verdad que no, hasta el momento no, y no hemos tenido inconvenientes. Para poder predecir si se puede hacer o no esas técnicas, muchas veces el TAC puede ser de ayuda, a veces la ecografía también, digamos, preoperatoria, la endoscopia o la ecografía también intraoperatoria, ¿no? Pero luego al final lo que te termina diciendo si se puede o no, pues son las tijeras y la disección intraoperatoria, eso está claro, es decir, tú mismo es quien lo dirá si es factible o no. Este es un ejemplo, aquí veis que tiene la arteria mesentérica que está envuelta y eso es como ha quedado. La arteria mesentérica la veis aquí, hacia el lado, digamos, derecho de la imagen, y entonces podéis ver que está totalmente la adventicia libre, y más bien aquí fue una disección subadventicial inclusive, me atrevo a decir. Entonces, luego, resecciones venosas, ¿no? Bueno, como sabemos hay diversos tipos, se ha estandarizado, digamos, esto ya, y tenemos pues, el tipo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Por orden de complejidad, pues digamos que el 3 o el 4, yo en mi opinión, los más complejos son el tipo 2 y el 4, ¿sí? Pero bueno, en general, como he dicho, el Artery First Approach realmente nos permite hacer un abordaje, nos permite abordar cualquier vena prácticamente, ¿sí? Y luego al final lo que te favorece es que te quedes con la vena al final, es decir, te quedas con el tumor colgando solo de las venas, entonces es cortar y pegar, ¿no? Entonces puedes anastomosar directamente o usar un injerto, con lo cual esto realmente facilita mucho. Sí, y luego el límite viene dado obviamente de la factibilidad de reconstruir, que tengas una vena distal suficiente, un correcto flujo hepático también, que esto es difícil a veces predecirlo, pero si tienes un buen calibre probablemente vas a tener un buen flujo, a veces hay que ligar los shunts y luego hay que hacer maniobras de corroboración posterior, ¿no? Si hay que haber nematosis, digamos, muy importante, pues sí que igual y una vena que está totalmente ocluida y puedes poner en riesgo el flujo hepático, además de si es una resección arterial, pues sí que estaría recomendado colocar un bypass, digamos, mesoportal, ¿no? De preferencia, y si pues piensas que vas a tardar mucho en la reconstrucción venosa o etcétera, aunque la vena no esté ocluida, igual si por una cuestión de facilidad de la disección, etcétera, pudieras colocar un shoot mesocavo, pero bueno, nosotros la verdad los casos que hemos hecho hasta el momento, digamos, quizás nos hemos arriesgado, ¿no? Pero no hemos usado shunts, digamos, ahora tengo un caso que igual sí que lo tenga que hacer, digamos, el lunes porque tiene demasiada, digamos, afectación, no tiene venas prácticamente y hay que hacer una reconstrucción arterial también, de la arteria hepática, igual lo haremos como una medida de seguridad. Entonces, esto, digamos, en resección venosa, ya lo veis, ¿no? Esto es un injerto, digamos, cadavérico, criopreservado, lo veis que bien queda. Esta es la reconstrucción 3D, es decir, parecía que no estuviera infiltrada, pero a la hora de la hora pues esto no se puede separar de la vena, es decir, que como veis se da una resección, también tiene una disección periodontificial de la arteria mesentérica que estaba totalmente pegada, aquí lo veis el tumor. Entonces, y luego este es otro caso también, es un caso que, digamos, lo hice sin shunt, ¿vale? Sin bypass, perdón, igual el bypass hubiera estado bien, no recuerdo lo que se anduvo operatoriamente, pero bueno, la señora la verdad que lo toleró muy bien, además llevó una resección arterial, digamos, un injerto en la arteria hepática a la aorta, ¿vale? Resecciones arteriales, eso es un gráfico de un artículo, bueno, en general podemos resecar arterias, ¿cuál es el límite? No lo sabemos, hay centros, creo que en Estados Unidos al cirujano también muy bueno que mostró un caso de resección de aorta, es decir, el límite probablemente lo pone el cirujano y sobre todo el paciente, ¿no? Si podemos hacer resección periodontificial, si hay seguridad para el paciente, pues hay que hacerla porque la morbilidad es menor con la resección arterial, pero con la curva de aprendizaje del cirujano, veis aquí esta curva, entonces disminuye la tasa de mortalidad. Entonces hay que seleccionar bien los pacientes, hay que ver que tengan una buena respuesta, sobre todo biológica, ¿sí? Y una buena calidad de las arterias. Nosotros, nuestro límite de edad de momento son 60-65, pero la verdad que el estado general es lo que más cuenta y la calidad de la aorta, ¿no? Sobre todo si tienes que hacer injertos. En general la supervivencia puede ser muy buena, ¿vale? Es decir, aquí, por ejemplo, lo dividen en tres, son pacientes con resección arterial, lo dividen en 3 grupos, ¿sí? Es que se me acaba el tiempo. Y este es un grupo el que tenía los criterios más favorables, digamos, con una mediana de supervivencia de 39 meses, eso es mucho, ¿vale? Y esto es un caso también de un injerto arterial de arteria hepática a la aorta, lo veis aquí como estaba de efecto, y bueno, el paciente tuvo suerte que sigue viva hasta hoy. También podemos hacer resecciones
digamos, del tronco celíaco sin reconstrucción, son 2 casos. Se recomienda que si tienes una afectación venosa menos del 90%, bien, pero si la tienes más, pues igual no. Entonces, yo creo que el límite, como siempre, el límite es el paciente y la capacidad técnica que tengas. Nosotros, si tenemos una resección venosa, la hacemos. Es verdad que si hay que colocar un injerto, técnicamente probablemente sea más tricky, más complejo. Aquí hay un injerto, digamos, parcial, pero bueno, que esto también todo depende del paciente. Y aquí, esto es una clasificación de Johns Hopkins, digamos, de clasificar los estadios de tumor localmente avanzados. Entonces, el tipo 3 es muy probablemente irresecable. Sí, el 1 y el 2 sí que son resecables, pero como todo, ¿no? Es decir, aquí ellos te plantean casos hipotéticos de potencialmente resecable o no, pero al final puedes ofrecer una opción en cada caso, ¿no? Es decir, el límite cuál es. Si tú dices que es el paciente y a nivel quirúrgico se le puede colocar un injerto hepatoórtico, entonces ese tipo 3, ¿vale? Entonces sí que será resecable, ¿vale? Y aquí en el caso de cavernoma, vena ocluida, pues lo mismo, ¿no? Pones un bypass portomesentérico y entonces puedes facilitar esa resección. Entonces todo es relativo, ¿vale? Y lo que hemos dicho, ¿no? La resecabilidad no es un criterio radiológico. Bueno, retos, como siempre, pues la alta tasa de R1 nos habla de la biología de estos enfermos, luego difícilmente completan el tratamiento adyuvante, luego calidad de vida es la verdad que no es muy buena en el postoperatorio, sobre todo entre los primeros 6 meses, algunos hasta el año, el cuadro de diarreas bueno, es de difícil control, pero si luego se siguen las pautas de tratamiento, la verdad que muchos lo controlan bien, y si luego no recaen, la verdad que llegan a recuperar su calidad de vida, no al 100%, pero la verdad que sí, es decir, vida aceptable. Luego la recurrencia local es un problema, ¿no? Es un hecho, es decir, que van a recaer la gran mayoría, pero se cronifica la enfermedad, ¿no? Y si esa recaída se puede tratar, digamos, con quimioterapia y luego intentar algún rescate, sea quirúrgico o sea algún tratamiento ablativo, radioterapia, entonces se intenta siempre dar la opción al paciente, ¿vale? En cuestión, el precio es alto, eso está claro. ¿Cómo mitigamos ese impacto? Pues hay que seleccionar bien los pacientes, hay que tener un buen estadiaje inicial, un buen plan de tratamiento desde el inicio, tiene que ser todo eso un abordaje multidisciplinar, hay que, digamos, referir al paciente a centros que tengan unidades pancreáticas especializadas en estos tumores, de preferencia acreditadas, y obviamente el equipo oncológico es importante, el que tenga disponibilidad de ensayos clínicos es muy importante porque le das más opciones al paciente en caso recaiga o en la entrada, incluso siendo solo un localmente avanzado, ya estaría indicado ofrecer un ensayo clínico de inicio. ¿Sí? Y luego el soporte institucional. Hacer todo esto es caro, ¿sí? Es decir, es un costo para el hospital y siempre se puede mejorar. Nuestra experiencia, digamos, en general, pues es lo que hemos hablado, es decir, hemos, creo, construido un buen equipo de trabajo a lo largo de los años, y en los pacientes que hemos sometido a quirófano de los localmente avanzados, nuestra tasa de resección es alta, pero tener en cuenta que muchos no llegan a quirófano, o sea que estos porcentajes pues están sesgados por ese hecho. Y las resecciones venosas, como ven, la mayor parte de nuestra casuística son resecciones tipo 4 y tipo 3, ¿vale? Que eso es una cosa a destacar. La mortalidad en todos los casos, pues vemos que es muy baja, y sobre todo en localmente avanzado 7%, esto no está nada mal. No está nada mal. ¿Sí? Y bueno, y sobre todo aquí la supervivencia, lo que hemos hablado. Al final los pacientes, digamos que da igual si es resecable, borderline, localmente avanzado. Si los has extirpado, la supervivencia que tienen es mucho mejor que no lo quites, ¿vale? Y bueno, aquí la diapositiva que había era un poco un collage de diferentes casos. Esto, digamos, es un poco lo que hemos ido haciendo. Ya tenemos la acreditación nacional como centro de referencia en cáncer avanzado. Y finalmente, pues esto, hay que derivar a los pacientes a centros especializados. La mayoría, casi el 50% de nuestros casos son pacientes referidos. Y esto siempre digo un ejemplo, ¿no? Que a veces podemos vencer las probabilidades. Esta paciente debutó en el 2018, se opera después de una adyuvancia en mayo del 2019. Este era el tumor, contacto con arterias, se llevó una resección venosa, una disección periodontal. Luego la operé de la recaída al año siguiente, una recaída local en la arteria, es decir, y luego hizo un segundo tumor primario en el cuerpo, otra vez se opera, y así le hemos ido quitando tumores. También tiene una resección de una metástasis pulmonar, sí, ha ido con quimio, luego ahora tiene una metástasis external única, y bueno, después de ese BRT, que parece ser que no ha ido bien, la idea es hacer quimio y cirugía, ¿vale? Con lo cual, otra vez esta diapositiva que os he dicho, y espero, digamos, que lo importante es intentar extirpar el tumor. Y bueno, gracias por vuestra atención. Espero que haya sido, digamos, muy rápida, pero
espero que haya sido útil y nada, gracias más bien por la invitación y nos vemos. Cualquier cosa, ahí está mi correo, me podéis contactar.